Oye, una pregunta, ¿cómo es posible que Chicken Little sea una de las películas más importantes en la historia de Disney? Y es que así de primeras puedes pensar que es un proyecto más de la compañía, pero ¿cómo te quedas si te digo que gracias a esta cinta, Disney es lo que es hoy en día? Impulsaría la compra de Pixar, evolucionaría la animación por ordenador y sería un antes y un después en la organización creativa dentro del estudio. Y es que hay mucho que contar, así que empecemos por el principio. Estamos en los 2000, Disney venía de una de las mejores épocas que se han visto en la historia del cine. Quiero decir, habían creado obras maestras como La Sirenita y nos habían enseñado con películas como El Rey León que la animación es mucho más que unos simples dibujos. Pero todo lo que sube tiende a bajar y esta fórmula que había entusiasmado tanto durante los 90 ya comenzaba a cansar al público. Querían historias más innovadoras, que sumado a que otros estudios como Pixar o DreamWorks habían comenzado a producir películas hechas completamente a ordenador, hicieron que la animación 2D comenzase a verse como cosa del pasado. Con todo esto, Disney entraría en una de las peores épocas de toda su historia. Seguirían realizando producciones en 2D aferrándose a la nostalgia de sus éxitos pasados, con la esperanza de volver a revitalizar esa animación hecha a mano. Y aunque es cierto que algunos proyectos serían un éxito mundial, como Lilo y Stitch, serían solamente pequeños rayos de luz en una tormenta llena de fracasos, que comenzaron a hundir lentamente a la compañía. Y es que con esto tendríamos que sumarle el fuerte conflicto que tendrían con Pixar. En ese tiempo el estudio no era propiedad de Disney, sino que serían socios donde básicamente Disney les financiaban las películas y se encargaban de su distribución. Con esta alianza, Pixar les daría algunas de las mejores historias que hemos visto en el cine animado, y a cambio Disney se quedaría con la mayor parte de beneficios y con el derecho de hacer secuelas sin necesidad de consultárselo a sus creadores. Esto evidentemente no era nada justo, así que después de muchas disputas sobre el control de los proyectos y sobre todo peleas por el dinero, ambos estudios decidirían cortar su relación y cada uno se iría por su lado. Esto fue un golpe muy duro para Disney, así que empezarían a pensar como locos cuál podría ser esa próxima película que les sacaría del pozo en el que se acababan de meter. El objetivo era mantener la esencia de los clásicos para retener a su público, pero renovarse para atraer a nuevas audiencias, así que juntando a las mayores mentes creativas del estudio, harían lo que les había funcionado durante tantos años: coger una historia ya contada en un cuento tradicional y adaptarlo a la gran pantalla. Elegirían un cuento llamado Henny Penny o Chicken Little. En este se nos presentaría a una pequeña gallina que mientras caminaba por el bosque se le caería una bellota en la cabeza, creyendo que lo que la había golpeado había sido el mismo cielo que se estaba cayendo, donde asustada decidiría alertar a todo el pueblo del peligro, y esto lo podemos ver al inicio de la propia película. Quiero decir, fueron bastante fieles con la paranoia que sufría Chicken Little, aunque el cuento se iría hacia un final mucho más perturbador, donde un zorro, aprovechando el pánico del pueblo, guiaría a todo el mundo hacia su cueva, con la excusa de que allí estarían a salvo, pero con el único objetivo de comérselo a todos cada vez que entraban. El caso es que en esta época tan mala por la que estaba pasando Disney, los productores leyeron este pequeño cuento y se animaron a hacer una adaptación moderna, y aunque no existe un guión como tal, sí que podemos saber de qué iba a ir la historia original de la película. En esta primera versión, la protagonista sería la propia Henny Penny, una niña que sufría de ansiedad y baja autoestima, y que tenía una paranoia constante de que algo malo le iba a pasar. Y básicamente esta sería la premisa principal de la película. Nos mostrarían el día a día de esta protagonista, viendo cómo tenía que lidiar con las burlas que sufría en clase. En resumen, se apuntaría a un campamento para superarse a sí misma, donde los monitores, que eran ovejas, serían reemplazados por lobos, con el objetivo de comerse a todos los niños. Así que el grupo de marginados lograría derrotar a los malos y demostrar su valía al resto. Pero entonces, ¿qué pasó con esta versión? Porque no se parece absolutamente en nada a lo que finalmente vimos en el corte final. Y aunque es verdad que tenía puntos bastante interesantes para la época, como que su protagonista fuese una chica fuera de las princesas Disney y el mensaje de superarse a sí mismo, el estudio tendría planes muy diferentes a la visión de sus creadores. El primer cambio vendría con el género del protagonista, y es que cuando le presentaron la idea a Michael Eisner, que en ese momento era el jefe de Disney y el principal causante de la crisis de los 2000 en la compañía,
al ver el guión dijo que no quería que una chica protagonizase la película. La razón de esto, pues porque decía que sería más interesante que Chicken Little fuese un chico, ya que el ser tan pequeño y tener esa personalidad era un problema mucho más grande para un niño que para una niña, donde sumado a esto decía que por temas de marketing los niños no estarían interesados en películas protagonizadas por personajes femeninos. Todo esto ya nos iba dando pistas de por qué Disney en ese momento estaba tan mal, teniendo en cuenta que algunos de sus más grandes clásicos son protagonizados por mujeres, pero en fin, él era el jefe y los creadores tuvieron que aceptarlo y convertirlo en Chicken Little. Pero claro, tú también te habrás dado cuenta de que evidentemente este no sería el único cambio que hicieron, porque la historia es que sigue sin tener nada que ver. Bueno, pues en este momento se viene el gran bache por el que pasaría la película. El caso es que llegaría un nuevo presidente a Disney que dirigiría la compañía junto a Eisner, y cuando vio toda la historia en la que tanto habían trabajado, directamente dijo que eso no servía, que Disney tenía que evolucionar y que no podían estar haciendo siempre películas con mensajes profundos. Tenía que ser todo más simple. ¿Y qué propuso? Pues una especie de historia donde unos animales de granja tenían que luchar contra alienígenas mientras su dueño estaba fuera de casa. Un completo sinsentido que no tenía nada que ver con lo que ya se tenía planeado. Para este punto, el proyecto estaba al borde de la cancelación. Al equipo no le gustaba esta idea y no quería comenzar todo desde cero, pero sus creadores no querían tirar la toalla. Así que para tener a los peces gordos contentos, mezclarían todas esas ideas que habían impuesto, como que el protagonista tenía que ser un niño, y adaptarían la historia original, pero orientada a pelear contra alienígenas, porque negarse a estas cosas supondría la completa cancelación de la cinta. Con todo esto, llegaríamos a la versión que finalmente tenemos, pero como lo querían simplificar tanto, pues no tendríamos un buen desarrollo de personajes, donde por ejemplo eliminarían muchas escenas entre padre e hijo que hubiese permitido empatizar más con lo que vemos en pantalla. Y ya para este punto tenían la historia que querían contar, pero los directivos estaban obsesionados con que la animación 2D debía desaparecer, así que el equipo, que siempre había trabajado con el dibujar a mano, tuvo que adaptarse a la nueva tecnología, donde la compañía escogería a la mitad de su equipo de animadores más veteranos y los sometería a un programa intensivo de 18 meses para que aprendiesen los nuevos métodos. Y es que ya habían trabajado en los modelos de los personajes de Henny Penny, donde tenemos fragmentos de cómo iba a ser la protagonista, pero con todos los cambios que hubo tocó rediseñar por completo todo. Lo primero que hizo el animador principal fue llevar al estudio unos cortos de Disney de los años 50, diciendo que esto era lo que Chicken Little tenía que transmitir. Esta técnica se conoce como Squash and Stretch y se basa en darle un dinamismo más caricaturesco a sus personajes, donde podemos ver deformaciones exageradas que le dan una mayor fluidez a la animación frente a ese movimiento más mecánico que las películas de animación 3D estaban escogiendo. Todo esto lo podemos ver por ejemplo en la escena donde cogen a Chicken Little y parece literalmente de goma, donde incluso se queda pegado en la ventana como papel. Esto permitiría no abandonar por completo esa esencia de animación tradicional que había hecho grande a Disney, y a la vez conseguirían diferenciarse de todos los productos que estaban saliendo en esos años. Y es que durante todo este proceso de animación surgirían muchas escenas y momentos que finalmente el equipo decidiría eliminar, así que echemos un vistazo a todo ese material que casi vemos en la película. Para empezar, sus creadores al momento de escribir el guión no estaban seguros de cuánta gente realmente iba a conocer el cuento tradicional de Henny Penny, por lo que pensarían en hacer una introducción con un dibujado a mano donde contarían un pequeño resumen de la historia, pero protagonizada por el propio Chicken Little, en el que todos se reirían de él por pensar que el cielo se estaba cayendo. Esto serviría como un homenaje a la vieja Disney para luego dar el gran paso al 3D, pero pensaron que quedaba demasiado infantil con ese estilo de cuento, por lo que lo adaptarían a como lo vemos en el corte final. Y es que después de esta locura de producción, Chicken Little por fin estaba terminada, y Disney se la jugaba mucho con esta nueva apuesta, porque sería la película que, si salía bien, demostraría que podía crear sus propios proyectos 3D sin la ayuda de Pixar, o si fracasaba tendrían que volver arrastrándose
unirse a sus antiguos socios. ¿Y cuál fue el resultado de todo este experimento? Pues algunas cosas fueron muy buenas y otras no tanto. Para empezar, la película estuvo muy lejos del éxito que estaban esperando, así que en ese mismo año, al cambiarse el presidente de Disney, acabarían comprando a Pixar al darse cuenta de que realmente les necesitaban. Y esto claramente es lo bueno, pero lo malo es que la compra del estudio supondría la cancelación de su secuela. Y es que Chicken Little 2 ya había comenzado su desarrollo, que sería una mezcla entre una comedia romántica con un triángulo amoroso y una especie de misión a Marte, pero fue cancelada porque no querían seguir haciendo películas sin alma, por lo que realmente no conocemos mucho más de qué se iba a tratar. Y con todo esto acabaría esta locura de producción, que a pesar de no ser uno de los más grandes éxitos de Disney, sin duda marcarían un antes y un después que haría evolucionar al estudio a lo que es hoy en día.